ustedes Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es el día 13 de nuestro calendario de Adviento y es un video cortito, pero nos vamos a divertir, ya que vamos a realizar un lindo souvenir con modelo de patines. Así que tomen su crochet y su lana y manos al tejido. Estos lindos souvenirs con forma de patines los vamos a hacer con una lana jazmín de color rojo, lana jazmín de color blanco. Voy a tejer con un crochet número 3.5. Voy a utilizar tijeras. Necesito 2 clips. Necesito un imperdible de este modelo, ¿sí? De los que son para poner prendedores. Y también un poquito de cinta navideña. Vamos a empezar con el hilo de color rojo, ¿sí? Hacemos un nudito de preparación de inicio y voy a tomar el clip, ¿sí? Voy a acomodarme para tejer, ¿sí? Vamos medio punto y luego voy a hacer una lazada y tejo medio punto alto. Luego voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Como ya no caben aquí más puntos, en este poquito de aquí que me queda, voy a tejer 2 puntos altos más. Así. Miren cómo queda. Ahora doy vuelta al tejido y subo con 2 cadenitas y voy a tejer 4 puntos altos más, es decir, voy a completar 5. 3, 4 y 5. Doy vuelta al tejido y voy a subir con 2 cadenitas y tejo de nuevo los 4 puntos altos. Ahora vamos a recortar y vamos a rematar. Hasta ahí ya está una parte de mis patines, ¿sí? Ahora le voy a poner un borde de color blanco, ¿sí? Preparo mi nudito y me voy hacia el primer punto, ¿sí? Ahí pierdo de una vez estos hilos y voy a subir con una cadenita y tejo medio punto alrededor. Ahora voy a dar vuelta y voy a hacer lo mismo. Subo con una cadenita y tejo los 4 medios puntos siguientes. No se van a olvidar del último punto, ¿sí? Ese también lo tejemos. Ahora, como ya está terminado, recortamos y remato. Estos hilos de aquí los voy a recortar con mucho cuidado porque ya están perdidos, entonces lo que sobra
eso estorba ahí. Y listo. Sin que se dañe mi tejido, ahí está. Y ahora vamos a perder con una aguja este hilito. Ahí está. Y ese sobrante lo recortamos. Ahí está mi patín, pero le voy a poner un cordoncito para que se vea más bonito. Con la ayuda de mi aguja voy a pasar unas puntaditas. Fíjense bien. Voy a ir acá, en la parte de aquí donde comienza la bota. Dejo hilo aquí. ¿Sí? Paso para arriba en forma inclinada, una pequeña puntadita. ¿Sí? Ahí. Me voy al siguiente. Ahí. Y paso asimismo una puntada inclinada. Y me voy a la parte blanquita. Traten de pinchar donde está, donde se siente grueso el hilo. ¿Sí? Ahí. Y le voy a inclinar acá arriba. Ahora saco y voy con el hilo que dejé colgante. Ahora me voy acá al lado de donde está pinchado. ¿Sí? Ahí. Y me voy hacia abajo, como que estuviera haciendo una X. Luego paso hacia arriba, así. Ahí, y miren cómo queda. Como cuando uno amarra una bota o un cordón, ¿sí? Y ahora me voy a la parte blanca, que sería acá. Ahí. Así. Y como este queda del lado de abajo, yo tengo que devolver hacia arriba para poder amarrar. Entonces le vuelvo a pasar. Ahora lo que voy a hacer es recortar para que no nos quede muy largo tampoco el lacito. Y antes de amarrar voy a hacer unos pequeños nudos para que no se deshile la lana y quede bien ahí. Así. Que no nos sobre mucho, para que quede como un cordoncito. Y ahora simplemente lo que hago aquí es amarrar las botitas, amarrar este patín. Listo. Hasta ahí estamos bien. Aquí está ya mi otro patín. Y vamos a buscar la cinta para pegar en el prendedor. Vamos a tomar el hilo de color rojo. Preparo mi nudito de inicio y voy a tomar el patín primero y voy a tejer aquí, en donde está el color blanco, la primera vuelta ahí. Paso y tejo 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19 y 20. Ahora voy a tomar el otro patín y voy a irme aquí, igual que acá, ¿sí? Al primer punto del borde blanco. Paso un punto deslizado y voy a recortar y luego a rematar. Ahí. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera, este hilo lo voy a perder. Sí, y lo que queda, recorto. Y ahí quedó bien bonito. Entonces ahora vamos a poner el prendedor y más o menos poniéndole que el uno quede más arriba y el otro más abajo, como cuando se cuelgan unos patines, ¿sí? Cuando van ustedes a patinar y dejan ahí bonito. Tomo el prendedor y le voy a poner silicón. Ahí voy a pegar la cadenita que tejí. Voy a dejar que se seque un poco para luego ponerle el lacito. Una vez que ya está seco mi prendedor, vamos a ponerle un lacito para que quede más elegante, ¿sí? Tengo aquí esta cinta y vamos a hacer un lacito de esta forma, así, y luego colocan el otro así. Con la ayuda de una aguja y un poquito de hilo, me voy hacia el centro y hago unas puntaditas de hilván. Voy a fruncirle y le doy unas vueltitas aquí para que quede apretadito. Y aquí tengo una perlita de color blanco para poner en la mitad, ¿sí? Y eso va a hacer que se vea más bonito. Le paso otra puntadita y voy a dar vuelta para rematar. Así. Qué bonito que le den a uno un recuerdo tan sencillo y divertido. Y más que todo, qué lindo dar algo que es diferente, algo que no se ha visto en otros lados. Así. Entonces ahora lo único que hago es recortar y voy a recortar acá también a la altura del otro, ¿sí? En una forma un poquito inclinada. Ahí está mi lacito y voy a poner aquí. Ahí está, amigas, y es un lindo detalle para que se luzcan ustedes dando de recuerdo en sus reuniones, ¿sí? Ustedes pueden hacer con los colores que quieran, pueden ponerle algún botón en vez del lazo, en fin. Yo les doy la idea y ustedes
ya pueden ver qué más ponerle o cómo adornarle de mejor manera, ¿sí? Hagan en casa para sus reuniones, para que se lleven un lindo recuerdo sus invitados. Pueden ponerle colgada también alguna tarjetita, algo significativo, o le pueden dejar así, ¿sí? Yo ya les doy la idea y ustedes miren cómo les queda mejor. Ahí está. Vayan, amigas, y hagan ustedes también en casa. ¿Qué les pareció, amigas? Súper facilito y además es algo rápido donde ustedes pueden hacer toda la cantidad que necesiten. Para una cena, para un almuerzo, para cualquier tipo de invitación, aquí está, ustedes se van a lucir con estos lindos souvenirs. Yo les dejo la idea y ustedes hagan en casa, si desean pueden hasta mejorarlo, ¿sí? Pues si les gustó, denle dedito arriba, síganse suscribiendo a mi canal, activando la campanita, además síganme en redes sociales para que nos conozcamos más y que puedan ustedes ver también los trabajos que yo hago fuera de YouTube, ¿sí? Pues no les voy a decir qué vamos a hacer el día de mañana para que sigamos conectados, pero es algo muy lindo. Así que les espero en mi canal. Dios mediante el día de mañana. Bye.